Buenos días a todos. Gracias por esperar y bienvenidos a nuestro webinar Virtualización de datos en banca y seguros. Mi nombre es José Juan Sánchez y seré el presentador y moderador de esta sesión. En este webinar vamos a hablar de los retos a los que se enfrentan las empresas de servicios financieros a la hora de entregar datos de forma ágil al negocio. Veremos diferentes casos de uso con necesidades distintas y arquitecturas de datos reales que solventaron dichos retos de gestión ágil de la información a través de la virtualización de datos. Informarles que este webinar que Denodo realiza junto con GFT forma parte de una serie de iniciativas conjuntas que estamos haciendo para ofrecer nuestra experiencia en el área de la gestión ágil de datos dentro del sector financiero y de seguros. Denodo es el desarrollador de la tecnología de virtualización de datos que veremos dentro del webinar, y nuestra experiencia de cerca de 15 años, junto con las cerca de 400 grandes organizaciones que utilizan esta tecnología a nivel mundial, nos permite conocer a fondo las casuísticas concretas de arquitecturas de datos y su impacto en el rendimiento del negocio. Por su parte, para Denodo, trabajar con GFT aporta en nuestro offering el conocimiento profundo que este integrador tiene respecto a la transformación digital dentro del sector financiero. En este sentido, GFT aporta esa capa extra de comprensión del negocio que hace que juntos hayamos construido una solución adaptada a las necesidades concretas de gestión ágil del sector financiero. Bien, una vez hecha esta introducción, demos paso ya a nuestro webinar sobre virtualización de datos en banca y seguros. Como ponentes de este webinar, hoy tenemos con nosotros a Anastasio Molano y Jaume González, a los que paso a presentar. Anastasio Molano es Senior Vice President de Tecnología y Soluciones en Denodo. Es doctor ingeniero en telecomunicaciones y experto en virtualización de datos. Anastasio posee un extenso conocimiento de las arquitecturas de datos y de los casos de uso más relevantes, dado su papel de consultor experto y colaborador habitual desde Denodo, con reconocidas firmas analistas como Gartner, Forrester y otros. En el webinar de hoy, Anastasio nos comentará cómo la virtualización de datos puede ayudar a gestionar los datos de forma más ágil en empresas de banca y seguros. Por su parte, Jaume González es consultor especialista en transformación digital de banca para GFT en España. Es licenciado en Ciencias Químicas y posgraduado en Sistemas de Gestión de Información por CEPADE. Jaume es experto en implementaciones de TI para el sector bancario, con 17 años de experiencia en productos de inversión, wealth management, private banking y sales channels. Actualmente es el responsable del área de consultoría de banca minorista y banca privada en GFT España, estando activamente involucrado en su transformación digital a partir de las soluciones ideadas desde el Laboratorio de Innovación Digital de GFT. Antes de dar paso a nuestros presentadores, quisiera informarles que el webinar se está grabando y que podrán verlo después bajo demanda si lo desean. Durante la sesión ustedes estarán en modo escucha, sin embargo les animo a que envíen sus preguntas a través del panel de preguntas y respuestas que, como comenté anteriormente, pueden ver en su pantalla. Haremos lo posible por contestarlas al final de la sesión, pero si no diese tiempo, les contactaremos después para darles la respuesta oportuna. Además, si está interesado en descargarse las diapositivas del webinar, puede encontrarlas en la pestaña de adjuntos debajo de la ventana de presentación, junto con otros recursos relevantes. Nada más, agradecerles de nuevo su asistencia y, sin más preámbulos, le paso el control a Anastasio. Anastasio, por favor, cuando quieras. Gracias por la introducción. Bien, el objetivo de la presentación de hoy, como comentaba José, es daros a conocer un conjunto de casos de uso relevantes en el sector financiero y de seguros que hemos seleccionado dentro del abanico de casos de uso de nuestros clientes como casos más representativos. Veis en la presentación la agenda de la sesión. Inicialmente voy a empezar introduciendo la tecnología de virtualización de datos, que entiendo que algunos de vosotros ya estaréis familiarizados con ella, pero para otros será desconocida aún, con lo cual voy a empezar desde el inicio contándoos esta tecnología. Luego voy a comentar, mi compañero Jaume va a comentar los casos de uso específicos para banca y seguros, y también comentará el primero de los casos y a continuación yo seguiré la presentación con el resto de los casos. Bien, pues sin más preámbulo voy a dar paso ya a la presentación. Inicialmente vamos a comentar, como comentaba, sobre la virtualización de datos, hablando de arquitecturas de referencia que espero que sean útiles. Y bien, bueno, pues
respecto a la virtualización de datos, en primer lugar me gustaría revisar con vosotros la situación actual en lo que es la gestión estratégica de datos dentro de las empresas. Todos sabemos que estamos viviendo un mundo, una era de gran complejidad en lo que es la gestión de datos desde dos puntos de vista. El primero es la complejidad de los datos propiamente dichos, es decir, tradicionalmente todos hemos estado volcados hacia el análisis de datos completamente estructurados y más recientemente, gracias a la aparición de nuevas tecnologías que lo habilitan, pues las empresas están empezando a procesar datos menos estructurados procedentes de fuentes no tradicionales. Estamos hablando de datos que se pueden recoger de sensores, de fuentes sociales, en fin, de multitud de fuentes que tradicionalmente no habían sido tratados. Esta información proporciona mucho valor si la empresa es capaz de realizar un proceso adecuado de la misma, con lo cual, digamos, hay una tendencia en la actualidad a desplegar sistemas de información que sean capaces de tratar este nuevo tipo de datos. De ahí las aplicaciones Big Data, NoSQL, etcétera. Con lo cual, la complejidad en los sistemas de información también se está haciendo mucho más grande. Por ejemplo, las empresas típicamente ya disponían de soluciones de Enterprise Data Warehouse basadas en tecnología relacional, pero hoy en día pues la mayor parte de las empresas ya disponen también de soluciones NoSQL, pues imaginar repositorios clave-valor, grafo, digamos repositorios especializados para tratar este nuevo tipo de fuentes de información que digamos que conjuntamente con los repositorios tradicionales pues ahora se hace más difícil de gestionar. Por lo tanto, estamos viviendo una era de gran heterogeneidad y complejidad en lo que respecta a lo que es la gestión de datos. En este contexto, las arquitecturas lógicas de datos, digamos, son la solución que los grandes analistas proponen. En primer lugar, me gustaría revisar con vosotros el concepto de Logical Data Warehouse, una arquitectura lógica que Gartner propugna y que viene a ser como el concepto de Data Warehouse moderno, que va más allá del concepto tradicional que todos tenemos de Data Warehouse como repositorio centralizado de datos para añadir más valor. En la slide veis una perspectiva histórica de la evolución de los sistemas de información. Allá por los 80, pues sucedía que había multitud de repositorios, silos de datos en la organización. Digamos, había una gran fragmentación de datos. El Data Warehouse, allá por los 90, vino a resolver este problema, de modo que las empresas, en lugar de disponer de todos estos datos fragmentados, pues volcaban todos estos datos a un repositorio centralizado en donde podrían aplicar sus reglas de gobernanza y desde el cual pudieran generar fácilmente sus informes. En la actualidad nos estamos encontrando, ya por la era del 2000, 2010, nuestra era, digamos, nos estamos encontrando con una situación parecida, porque tenemos el Data Warehouse, pero ahora con los nuevos tipos de datos que tenemos que procesar, pues las empresas han ido desplegando nuevas soluciones analíticas, lagos de datos basadas en repositorios NoSQL, en fuentes Hadoop, con lo cual la situación es similar a aquella en la cual nos hallábamos allá por los 80. Tenemos multitud de repositorios, hay gran fragmentación de datos. Sin embargo, ahora en la actualidad es difícil concebir que la solución que se aplicó allá por los 90 con el Data Warehouse pueda ser aplicable en la actualidad, principalmente por el gran volumen de datos que disponemos actualmente. Con lo cual esta solución no es viable, no es ágil y Gartner aboga por un enfoque basado en una arquitectura lógica de acceso que facilite la gestión de todos estos repositorios sin necesidad de volcar todos los datos a un nuevo repositorio centralizado. Este concepto Gartner lo denomina Logical Data Warehouse. Vemos en esta diapositiva una arquitectura de referencia de este Logical Data Warehouse, de este concepto. Veis en la diapositiva pues las fuentes originarias de información. La información se almacena en los repositorios intermedios y tenemos aquí desde el Data Warehouse con sus data marts, lagos de datos, como pone aquí en el slide, no solo Hadoop, estamos pensando, pues, imaginar fuentes NoSQL, Redshift, Snowflake, nuevos repositorios que las empresas están utilizando para procesar las soluciones de Big Data. Bien, y por encima de todos estos repositorios se sitúa una capa de acceso integrado de virtualización, de federación de datos que, digamos, aísla a los repositorios por encima del acceso y de la complejidad de los distintos sistemas. Esta capa se basa en virtualización de datos. Y es este el concepto de Logical Data Warehouse,
Hay otros analistas como Forrester que también abogan por este concepto de arquitectura lógica de acceso a la información. Forrester promulga el concepto de Information Fabric, también le llama Big Data Fabric. La idea es disponer de un orquestador inteligente que sea capaz de facilitar el acceso a los repositorios de información independientemente de dónde los mismos se ubiquen. Pueden estar on-prem, en la nube, sea un punto unificado de acceso a toda la información. La arquitectura de referencia de Forrester, es esta que muestro en la imagen, pues tiene como concepto clave la idea de definir un modelo canónico o lógico común que va a ser compartido por todos los consumidores, que se va a construir en base a los datos que se extraigan, digamos, los metadatos que se extraigan de los distintos repositorios. Este modelo canónico, pues, idealmente ha de ser conforme con las reglas de negocio de la empresa, con los términos de negocio de la empresa, pues para que desde el diseño ya, digamos, el modelo canónico sea consistente con las reglas de gobernanza de la empresa. Es decir, que los datasets pues dispongan de los nombres que mis usuarios esperan, con esos campos, con esos significados, etcétera. Es un concepto clave dentro de la arquitectura de referencia para Data Virtualization de Forrester. Bien, nosotros en Denodo concebimos la virtualización como una capa unificada de integración y provisión de datos al negocio, en la cual, si os fijáis en la figura, la idea es que vamos a disponer de multitud de repositorios de información que pueden estar on-premise, pueden estar en la nube y pueden estar basados en distintas tecnologías relacionales, multidimensionales, web services, NoSQL, Big Data. En definitiva, vamos a ubicar, veis la capa en rojo en la parte intermedia de la figura, una capa de acceso integrado que va a aislar de la complejidad a las aplicaciones de negocio que se ubicarían por encima, ¿vale? De modo que esta capa lo que va a permitir va a ser, en primer lugar, disponer de un único punto lógico de acceso a los datos, es decir, las aplicaciones de negocio no van a necesitar conectarse uno a uno, punto a punto, a cada uno de las fuentes de información, sino que se van a conectar a un único punto, un único sistema que le va a brindar los datos. Aquí hablamos del concepto de independencia de ubicación de los datos, es decir, lo que es independence, que las fuentes de información pueden estar on-premise, en múltiples nubes, y toda esa complejidad se queda totalmente oculta hacia los consumidores, hacia la capa de aplicación, las aplicaciones de negocio. En segundo lugar, vamos a ofrecer una capa semántica, ¿vale? En esta capa de virtualización, que me va a permitir aplicar y definir vistas de datos con una serie de transformaciones de datos, con reglas que puedo definir de forma gráfica, de forma muy sencilla, con combinaciones de datos. Puedo hacer pues joins, uniones, group by. En definitiva, puedo crear mi modelo semántico para poder entregar los datos al negocio de forma amigable. Amigable en el sentido en el que puedo ofrecerlos en la terminología que el negocio espera. Y esto es un concepto muy importante porque esta tecnología de virtualización se basa en una capa de metadatos que me permite fácilmente añadir nuevas vistas de datos sobre vistas previas, de modo que puedo acomodarme a los requisitos específicos de cada uno de mis grupos de usuarios. Por ejemplo, si dispongo de distintas líneas de negocio, pues sobre los mismo modelo canónico de una vista, por ejemplo, de cliente, pues a un departamento de ventas le puedo dar una vista cliente como tal, pero a un departamento financiero le puedo dar una vista account, digamos, una cuenta, que es la terminología que se usa en el departamento de finanzas. Es decir, datos ofrecidos, digamos, de forma amigable al negocio, en la terminología que ellos esperan, con sus propias reglas de negocio y su propia semántica. Esta capa me va a permitir ofrecer los datos a través de múltiples interfaces, es decir, todo este modelo de datos común que voy a definir de forma virtual en esta capa va a ser consumido por múltiples herramientas y voy a exponer la información de forma consistente, tanto a herramientas de reporting como a través de distintas APIs a modo servicio, modo imaginar servicio REST, OAuth o Data. Bien, al ser un punto unificado de acceso, esta capa me va a permitir definir las reglas de gobierno y de seguridad de forma centralizada. Esto es una parte muy importante porque se simplifica en gran medida, por ejemplo, la arquitectura de seguridad, de modo que las reglas de autorización las puedo definir en esta capa en lugar de tener que hacerlo fuente a fuente, con lo cual me va a facilitar el acceso y la gestión a toda la información.
Y finalmente, y no menos importante, es que estas tecnologías, al basarse en un enfoque basado en metadatos, que yo fácilmente puedo construir, puedo modificar, pues suponen una reducción muy significativa en cuanto a tiempo de implantación de time to market respecto a soluciones tradicionales basadas en lo que es la réplica masiva de datos y en desarrollos a medida. Este sería, digamos, una revisión de los conceptos principales detrás de la tecnología, incidiendo más en la plataforma de nodo en particular, la tecnología de nodo. Veis aquí una arquitectura de alto nivel de la plataforma de nodo, en la cual en el centro de la figura veis que básicamente la capa de virtualización se basa en un repositorio de metadatos, una serie de vistas que el diseñador va a construir, y un motor de ejecución muy potente que me va a permitir ejecutar las consultas de forma óptima sobre las distintas fuentes. Se trata de una capa de acceso virtual a datos que no almacena datos como tal, de modo que los datos se encuentran en las fuentes, y lo que vamos a hacer es tratar de delegar el proceso de las consultas hacia las fuentes. Es decir, voy a tratar de generar planes de ejecución que me van a reescribir las consultas de tal forma que estas consultas se van a acomodar muy bien para poder delegar su ejecución a las fuentes de información. De modo que voy a aprovechar la capacidad de procesos de las fuentes, que en muchos casos son fuentes de alto rendimiento, tipo soluciones Hadoop, soluciones de data warehouse como Teradata, Vertica, Netezza. Por lo tanto, voy a hacer que estos repositorios de información trabajen, que realicen, por ejemplo, agregaciones de datos, y los datos que van a llegar a la capa de virtualización van a ser ya digamos, los resultados del proceso de la fuente, con lo cual el volumen de datos se va a reducir y de esa forma voy a conseguir un rendimiento muy elevado. La capa de virtualización, si veis aquí hacia la izquierda de la figura, pues dispone también de un repositorio de almacenamiento intermedio que se puede usar a modo de caché, que me va a permitir implementar patrones híbridos de acceso en los cuales parte de mi información la puedo precargar en la caché. De modo en particular dispone de la posibilidad de acoplar tecnología relacional como caché, es decir, bases de datos, incluso motores MPP de procesamiento masivo. Y la capa de virtualización de nodo también dispone de la posibilidad de delegar el proceso hacia motores de proceso masivo de tipo Hadoop, Hive, Spark, Presto. De modo que una vez que delego las consultas a las fuentes, para el restante, digamos, lo que queda de proceso que puedo hacer en la capa de virtualización, pues para obtener máxima escalabilidad, pues dispongo de la posibilidad de poder delegar ese proceso a un motor MPP. Y por supuesto, la tecnología dispone de capacidades de monitorización, auditoría para compliance y la posibilidad de definir todas las reglas de seguridad y autorización en esta capa. Por encima veis las distintas interfaces a través de las cuales se ponen los datos, bien hacia herramientas de reporting, soluciones, interfaces orientadas a SQL, JDBC, ODBC, ADO.NET, Web Services. También disponemos de un catálogo de datos, una herramienta para usuarios de negocio que les va a permitir a ellos poder catalogar los datasets que se brinden a través de la plataforma de virtualización en distintas categorías de negocio, poder buscarlos de forma ágil, poder descubrir los datos, incluso generar sus propias consultas. Bien, ya hemos dado una visión de alto nivel de la arquitectura. Para que veáis un poquito cómo funciona, en este gráfico mostramos los pasos típicos para construir el modelo. Inicialmente importamos una capa de vistas base, que básicamente son vistas virtuales, es decir, no contienen datos, solo es metainformación, el nombre de la vista, un conjunto de campos, un conjunto de tipos, y eso lo hacemos en base a la introspección del modelo de datos de la fuente. El usuario, el administrador, el diseñador decide qué datos quiere importar en el modelo. A continuación, sobre estas vistas base, puedo definir un modelo tan complejo como quiera, basado en lógica relacional, de modo que puedo crear mis uniones, agregaciones, joins, y también puedo aplicar transformaciones sobre los datos con una librería de transformación muy potente. Finalmente dispondré de vistas de negocio que voy a publicar a la capa de aplicación, que son las que finalmente se van a consumir, digamos, por parte de los usuarios, utilizando las herramientas, pues a lo mejor herramientas de reporting o portales web, etcétera. Y finalmente estas vistas se voy a publicar como servicios a través de esta capa de virtualización. Serían los 3 pasos típicos para construir el modelo en una solución de virtualización. Bien, desde un punto de vista de alto nivel, estos serían los casos genéricos de virtualización de datos, el BI,
Logical Data Warehouse, Data Services, soluciones en la nube. Pero voy a dar paso a Jaume, que él nos va a comentar más en detalle los casos de negocio específicos para el sector financiero. Voy a pasar el control ahora a Jaume. Hola, buenos días a todos los participantes que estáis atendiendo el evento en vivo. Mi nombre es Jaume González y soy consultor en GFT. Y con mi participación iniciamos esta segunda parte del webinar, donde la intención es llevar la teoría, el concepto que nos ha estado introduciendo Anastasio de la virtualización de datos a casos de uso concretos y específicos que se están ya aplicando hoy día en la banca y que en los que nosotros estamos participando como consultores en definición y su implementación. De una forma genérica, en esta página podéis ver una enumeración de los principales casos de uso en los que estamos trabajando conjuntamente con entidades financieras y de seguros. Veréis que tampoco difieren mucho de lo que se puede estar haciendo en otras organizaciones que tienen un uso intensivo de datos, pero sí que existen unas ciertas particularidades para la banca y seguros que son algo distintos de lo que pueden ser otros sectores con uso intensivo de datos. La visión única de cliente, el Master Data Management desde el punto de vista de cliente, es una de las áreas donde la virtualización de datos está teniendo mucho protagonismo a la hora de solucionar las necesidades de integración en una única vista de la información que del cliente o del producto las entidades financieras tienen repartida por distintas bases de datos, distintos data warehouses, data lakes, etcétera. De manera que en muchas ocasiones es difícil de identificar cuál es el registro correcto, el registro máster de un cliente, de un producto o incluso a veces de una transacción. Con la virtualización de datos es fácil poner en común todas las bases de datos que contienen información de un mismo cliente e identificar cuáles son los parámetros o los atributos que lo definen de forma correcta y unívoca. También se está utilizando virtualización de datos para definir un acceso único de datos, de manera que aplicando las reglas de gobierno y seguridad centralizada que mencionaba hace unos minutos Anastasio, se facilita el control y el acceso de datos. En el ámbito de la nueva ley de protección de datos, también conocida como GDPR en Europa, que se ha implementado hace unos meses, la ley es mucho más exigente con el tratamiento de los datos. Muchas de las entidades financieras y seguros han hecho una primera adaptación más táctica que estratégica, más de cubrir las necesidades inmediatas que la de hacer una solución a largo plazo mantenible, y la virtualización de datos es la solución que se está eligiendo en muchos casos para hacer una solución a largo plazo estratégica, sostenible, basada en la seguridad desde diseño. Los data warehouse lógicos tienen como ventaja, o una de las ventajas que tienen con respecto a los físicos, son su rapidez de integración. Pueden cubrir los gaps que en algunas ocasiones tienen entidades financieras de que no pueden sacar ciertos datos por regulación local de un entorno de un país. La virtualización de datos puede solventar estas dificultades de explotar datos desde otro país que están basadas en un tercer país. Reporting y dashboards es una herramienta que facilita el reporting integrando diferentes data sources de una manera mucho más rápida que pasando por una agregación física de datos en un data warehouse o en un data mart. La definición de capas semánticas para Analytics está cobrando mucha importancia a medida que las entidades financieras están empezando a incorporar herramientas de inteligencia artificial o de machine learning o herramientas cognitivas, que son herramientas que son muy ávidas en el manejo de datos y por tanto necesitan tener acceso a información que las entidades no tienen centralizadas en un único sitio. La virtualización de datos facilita este acceso de una manera rápida y de una manera muy clara y fácil.
También estamos trabajando con varias entidades financieras que están inmersas en un proceso de adquisición de otra entidad o de fusión con otra entidad, en acelerar este proceso de integración, en ser capaces de ofrecer quick wins rápidos de información agregada de las dos entidades sin que el proyecto de integración física, si al final se va a producir, se haya ejecutado. Este es un ámbito que también se está trabajando bastante con las entidades financieras que están inmersas en un proceso de este tipo. Calidad de datos, bastante relacionado con el primer punto que hemos dicho del MDM, el hecho de poder ver de una forma agregada y fácil y conjunta información que de un mismo objeto están distribuidas en distintas entidades, te facilita identificar discrepancias y corregirlas. Y finalmente, también, y esto, la nueva ley de pagos, la PSD2 en Europa, es un acelerador. Se está utilizando o se está planteando la utilización de Nodo como proveedor de datos de pruebas coherentes, consistentes, reales, pero a la vez anonimizadas, porque a través de la capa de virtualización podemos anonimizar los datos, proveer esta información de forma coherente a los third parties que tienen que tener acceso a través de los sandbox a los servicios que las entidades financieras están proveyendo para pagos a través de terceros en las fases de prueba previas. Estos serían, a grandes rasgos, algunas de las líneas o las principales líneas en las que estamos trabajando en el sector financiero. A partir de aquí lo que vamos a ver ya son casos concretos de proyectos concretos que hemos estado trabajando en algunos casos conjuntamente y en algunos casos de Nodo por su lado. El primer caso que vamos a ver es un caso de un report regulatorio que está generando ya hoy día una entidad financiera de ámbito global para un regulador. El reporting tiene hoy día como principales características de que recoge información que se genera a lo largo de todo, a lo largo de todo el mundo donde la entidad financiera tiene hubs donde concentran la operativa transaccional, la agregan dentro de la aplicación que ejecuta estas transacciones en cada uno de estos hubs, en las distintas zonas geográficas donde tienen presencia, y a medida que por tema de franja horaria se van cerrando los mercados y van cerrando la aplicación, se va generando un fichero que se recoge centralizadamente en la sede central de la entidad. Esta información, cuando llega la información del último de los hubs, esta información se empieza a trabajar, hoy día a través de ETLs y luego a través de TIBCO se añaden controles de calidad e incluso se incluyen procesos de modificación de datos que se hayan identificado erróneos antes de la presentación del report a la entidad regulatoria. Hoy día el principal handicap que tienen esta entidad financiera es que realmente disponen de muy poco tiempo desde que se cierra el último de los mercados hasta que tienen hasta que se cierra la ventana de presentación del report en el regulador, y que además la solución hoy día está distribuida en distintos aplicativos, básicamente soportados por Informática o por TIBCO. El proyecto que estamos implementando, que está en desarrollo en estos momentos con ellos, es un proyecto en el que tiene dos partes. Por una parte, se está trabajando en cada una de estas aplicaciones locales que recogen la información transaccional, en que esta información se volque de forma real-time en un clúster online. Y a la vez, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de una nueva versión del report, integrando en Denodo todo lo que estaba repartido en distintos aplicativos y integrando como fuente de alimentación a estos clústeres online, donde los distintos aplicativos que generan las transacciones localmente están volcando en real time esta información. ¿Qué ventaja? Bueno, también se está incluyendo dentro de la propia Denodo todo lo que era los Quality Data Checks, incluso las manipulaciones manuales de última hora en caso de que no haya tiempo de corregir esta discrepancia en origen.
Como ventaja que tiene esto, estamos centralizando en un único aplicativo toda la operativa de generación del report y estamos posibilitando que el departamento de operaciones de este banco pueda empezar a ver qué pinta tiene el report a partir del momento en que reciben la primera transacción de los primeros hubs. Y a partir de ese momento, a lo largo del día, pueden ir haciendo simulaciones del report e incorporando la última transacción que se ha incorporado en el clúster online de cada uno de los hubs transaccionales distribuidos a lo largo del mundo. Esta es la foto final en la que estamos trabajando. El proyecto de Nodo lo estamos desarrollando de manera que ya estamos implementando la versión final del report, pero lo que es la migración de los distintos aplicativos transaccionales locales al clúster online no es homogénea, se está haciendo de forma paulatina. Por lo tanto, otra de las ventajas que tenemos con Denodo es de que realmente estamos desarrollando la versión final del proyecto, pero con la facilidad que tiene Denodo de conectar nuevas fuentes de datos. Estamos aprovechando esta facilidad para proponer un plan de transición desde la situación actual, que es la 1, la 2, que es a la que estamos yendo ahora desarrollando, hasta la 4, de manera que en una fase inicial generaremos el report partiendo de los ficheros de texto que se están generando ahora actualmente a cierre de mercado. En este caso, lo único que cambia es que se integra en Denodo todo el proceso de generación de report y a medida que los data lakes estén disponibles para cada uno de estos hubs, iremos sustituyendo el fichero de texto de cierre por el acceso al clúster online. De manera que de una forma transparente podemos desarrollar el report en una fase inicial y luego en fases sucesivas la integración de los distintos clústeres online a medida que estén disponibles hasta llegar a la situación final. Este es en resumen el proyecto en el que estamos trabajando. Paso de nuevo el control a Anastasio, que os presentará. Sí, muy bien. Pues voy a seguir con el resto de los casos. En primer lugar, voy a comentar un caso que se trata de una capa empresarial de acceso a datos financieros, Big Financial Data. El objetivo de este proyecto que se ha hecho en una entidad financiera en Italia, uno de los grandes bancos europeos, se trata de una iniciativa muy ambiciosa que pretende construir una capa de acceso unificada y de gobierno unificado sobre todos los datos del grupo. Básicamente la idea, el motivo de este proyecto pues es un poco lo que comentaba al inicio de la presentación, sobrepasar el modelo actual basado en silos de información y silos de datos y proporcionar la idea de un gobierno, un catálogo centralizado con trazabilidad completa para datos técnicos y de negocio. También en la organización, pues ahora mismo se trata, como está ocurriendo en muchas organizaciones, pues hay un cambio organizacional en el cual pues está construyendo una oficina de Chief Data Officer y también, digamos, esta oficina la que está liderando el proyecto. Bien, pues aquí veis una visión de alto nivel de la arquitectura. Como veis, es bastante compleja. Hacia la izquierda estarían los sistemas de core banking, sistemas transaccionales y, digamos, la provisión de datos a través de distintos canales. En el centro de la figura estaría una capa de trasiego de datos hacia los repositorios, que los veis en la parte un poquito más a la derecha de la figura. Veis ahí una capa de negocio basado básicamente en Oracle, Teradata. También podéis ver soluciones NoSQL como CacheDB o MongoDB y también, digamos, lagos de datos basados en tecnología Hadoop. La capa de virtualización la veis en rojo en la figura, pues se trata de una capa de provisión de datos que se sitúa encima de los sistemas intermedios, proporcionando una visión unificada de los mismos con el concepto que veíamos al inicio del Logical Data Warehouse. Y hacia la derecha estarían las aplicaciones consumidoras, que hay distintas categorías de aplicaciones. Podréis ver, por ejemplo, las aplicaciones de reporting tradicionales basadas en Qlik, en SAS, y también aplicaciones de Machine Learning pues basadas en R, en Python, en librerías de Machine Learning de Google, etcétera.
Esto sería una visión de alto nivel de la arquitectura. Por encima veis también una capa de gobierno. Aquí ellos están utilizando la solución de IBM, Information Governance Catalog. De Nodo proporciona integración con esta solución y todo el catálogo de vistas de Nodo pues se puede importar desde la herramienta de Information Governance Catalog. Los desafíos que tenían al inicio, bueno, la complejidad tecnológica, un lago de datos que almacenaba datos, distintos repositorios Oracle, múltiples herramientas de reporting. Y los problemas fundamentales fue básicamente el gobierno unificado de toda la infraestructura, la gran complejidad. Inicialmente, pues antes de este proyecto, todos los gobiernos hacían, digamos, la capa semántica de cada herramienta de BI, con lo cual los informes realmente era muy difícil garantizar la consistencia de los mismos. Ahora, gracias a disponer de una única capa, un modelo lógico consumible por todas las herramientas, garantizamos la consistencia de todos los informes a través de toda la organización. Esto es una parte fundamental en lo que respecta al gobierno en la calidad de los datos y también muy importante de cara a cumplir con las normativas de compliance. Simplicidad y gobierno de data marts que van a pasar a hacerse ahora virtuales en lugar de hacerlos de forma física. El concepto de data mart virtual, básicamente la idea es construir listas virtuales en la capa de virtualización que emulen una visión en Star Schema, que sea un data mart virtual, con lo cual evitamos hacer un data mart físico con toda la ganancia que ello supone en cuanto a reducción de réplicas de datos y también en la gestión de estos nuevos repositorios y la gobernanza de estos repositorios. Extracción de datos para cualquier línea de negocio, pues para los data scientists, digamos para otro tipo de usuarios, cómo se hace enmascaramiento de datos y también un API de datos pues, para exponer datos a cualquier consumidor. Que aparecen un poquito más en detalle los casos de uso. El primero es una capa unificada, un modelo de datos unificado, el que integro datos de Teradata, que básicamente Teradata contiene el modelo lógico canónico de la organización, junto con un modelo más ligero de Hadoop, y se sirve ese modelo de datos y se vuelve a materializar en el repositorio de Teradata. La capa de virtualización se puede utilizar como provisión de datos, pero también en fases intermedias pues, para poder unificar los datos en un modelo unificado y poder volcar un repositorio intermedios. De hecho, si os fijáis en la próxima diapositiva, el próximo caso de uso, aquí sería digamos la función más importante, el caso de uso más importante, que sería la capa común de acceso para datos analíticos. A través de esta capa de virtualización se sirven los datos pues, para herramientas de reporting, etcétera. Bien, también es posible, una vez que dispongo los datos, de poder de nuevo materializar los datos para que un consumidor, una aplicación downstream, pueda consumirlos. En este caso, esta implantación pues se hace pues, para distintas líneas de negocio de la organización. Y finalmente hay un caso de uso también colateral, si queréis, el cual pues utiliza la virtualización para facilitar la migración tanto de datos como de sistemas, ya que gracias al apantallamiento que ofrece la virtualización ocultamos el hecho a cualquier aplicación de que los datos provengan de una aplicación A o B, con lo cual se puede facilitar muy bien la transición de una aplicación a otra. En cuanto a beneficios, mayor agilidad en la generación de informes, mejor time to market, ya que los data marts se pasan a hacer de forma virtual en lugar de hacerlos físicos, y un mejor gobierno de datos gracias a tener esta capa semántica común que provisiona datos de forma uniforme y consistente a toda la organización, un aspecto fundamental de cara a la gobernanza de datos. El segundo proyecto es una capa semántica para la oficina del CDO. Las metas de este proyecto son similares a las anteriores, modelo canónico común para toda la organización. Seguramente muchos de vosotros veréis reflejados en estas metas: reducir el tiempo de generación de informes, crear una cultura común en cuanto al gobierno del dato, acceso también a datos en tiempo real para vídeo operacional, reducir el time to market, integrar cualquier tipo de fuente de información y habilitar el self-service. La idea del self-service con la virtualización es que nosotros podemos surtir de datasets consumibles, pero a la vez gobernados. Es la ventaja de la capa de virtualización a nuestros usuarios de negocio. Es una arquitectura de alto nivel donde se ven las fuentes de datos, tanto Big Data como, si os fijáis, siempre la heterogeneidad es bastante compleja, soluciones Big Data, DB2, Netissa, Oracle, la capa de virtualización y las aplicaciones consumidoras, que en algunos de los casos es MicroStrategy. Yendo un poquito más en detalle, hay un primer caso de uso, se genera un informe regulatorio que básicamente se genera información del DB2, del SQL Server, Hive, Netissa y ficheros CSV. Se construye de forma virtual la capa de virtualización y por necesidad regulatoria estos datos hay que materializarlos de nuevo pues para poder, digamos, mostrarlos al regulador. Eso se hace con una solución de Data Stage.
El segundo caso de uso es una provisión de una vista única de cliente de estas mismas fuentes, y directamente esta vista única de cliente se ofrece a aplicaciones como MicroStrategy o Microsoft Access. Este sería el segundo caso de uso. Los beneficios: el modelo canónico común. Gracias a disponer de esta capa unificada hemos conseguido disponer de la posibilidad de definir nuestras entidades de negocio conforme a nuestra capa de gobierno, etcétera, reducir el tiempo de generación de informes, disponer de una completa trazabilidad de todas las transformaciones, ya que en la capa de virtualización nosotros puedes trazar cualquier transformación del dato desde el origen hasta el servicio de datos final, y habilitar el self-service para usuarios de negocio. Voy a pasar al tercer caso, que con esto acabaría el ámbito de banca. Trazabilidad de datos para compliance también es un aspecto muy importante. Se trata, en este caso, de un banco americano de un gran tamaño. Pasó a ser una entidad sistémica, con lo cual el escrutinio por parte de los reguladores pues se incrementó, ¿no? Con lo cual necesitaba solucionar, digamos, todas sus necesidades regulatorias, construir una nueva arquitectura que le permitirá trazar cualquier tipo de transformación de los datos y con auditoría posible de cualquier transformación, etcétera. Aquí veis la arquitectura de alto nivel. La capa de protección se utiliza tanto en el acceso inicial a los datos para facilitar la unificación y el modelo unificado hacia los repositorios intermedios, como una vez que los datos se encuentran en los repositorios intermedios, servirlos a las aplicaciones de negocio consumidoras, tanto aplicaciones de riesgo de finanzas como a generación de datos más específicos para negocio, como la propia capa de reporting online sobre los datos. Bien, como veis, esto sería una visión genérica del uso de la virtualización, que se puede utilizar tanto como la capa final de provisión de datos como también en las fases intermedias, pues para ayudarnos a la consolidación de la información en toda la cadena de valor que supone la gestión de los datos, desde el System of Record hasta la capa de delivery y entrega de datos a los usuarios de negocio. Contra beneficios: mejor time to market, entrega incremental de información, minimizar la réplica de datos y, digamos, una capa mucho más ágil en cuanto a gestión, ya que tenemos un punto unificado lógico de acceso en lugar de tener una arquitectura punto a punto. Ya paso ahora al ámbito de seguros para finalizar. En primer lugar, un primer proyecto que es una visión única de clientes para seguros. Esta empresa se trata de una empresa de seguros europea también de gran tamaño, digamos, con una gran complejidad y heterogeneidad en los sistemas de información, múltiples líneas de negocio en distintos países. Pues, digamos, tiene una gran dificultad de creación de datos a nivel del grupo y dificultad sobre todo para construir una única fuente de verdad en lo que respecta a información de clientes. Lanzaron una iniciativa de MDM en la cual construyeron una base de datos de referencia inicialmente con datos básicos del cliente, pero esto no era suficiente pues, para solventar los problemas de acceso integrado a los datos de información de cliente que se encontraban dispersos en toda la organización, ¿no? Para conseguirlo, pues implantaron la solución de virtualización. Esta es la arquitectura de la solución, en la cual, si nos fijamos, una de las fuentes principales obviamente es la propia base de datos de referencia de clientes, lo cual tengo los datos básicos del cliente y claves hacia otros sitios. Bien, y lo que más importante es que a través de la virtualización se sirven estos datos y se complementan con datos transaccionales sobre los clientes en el resto de sistemas, en concreto en líneas de negocio de cada una en bases de datos de cada una de las líneas de negocio, pues, seguro sobre salud, coches, casas, etcétera, con lo cual yo podía tener una visión del cliente, así como de los seguros y todas las que estén relativas a los distintos seguros contratados con este cliente. También datos sobre el cliente de la base de datos de marketing, con lo cual indicadores de referencia muy válidos para este cliente, por ejemplo el índice de churn, lo que es la propia segmentación del cliente, pues para hacer campañas, digamos, focalizadas al tipo de segmento de cliente, etcétera, ¿no? También lo que es la base de datos de reclamaciones, poder disponer de una visión unificada de todo relativo al cliente, incluido también el histórico del mismo en el sistema CRM. Toda esta visión integrada y amplificada del cliente en una visión realmente 360 del cliente se sirve, en este caso, en este proyecto, a través de un repositorio, de un bus de datos SB, que finalmente es accedido por aplicaciones de negocio, en concreto, por ejemplo, por las aplicaciones que los agentes utilizan ahora realizar su operativa diaria.
En cuanto a beneficios del negocio, una visión completa de los datos, desde la base de datos de referencia a los sistemas transaccionales y acceder a datos en tiempo real, totalmente actualizados y proporcionar acceso ágil a su red comercial de agentes. Ya para finalizar, el último caso es una arquitectura en la nube de Big Data, también para seguros, basada en virtualización. Se trata de uno de nuestros clientes en Estados Unidos, es el Guardian Life Insurance, una empresa muy innovadora, se encuentra en el puesto 239 del Fortune 500. Y bien, bueno, pues esta es la arquitectura de la solución, en la cual se trata de una solución muy innovadora que pretende pues disponer de una arquitectura lambda con acceso a datos batch, acceso a datos en tiempo real en streaming. Los repositorios son básicamente S3 y distintas bases de datos también en la nube, y la capa de virtualización se focaliza en acceder a, digamos, a lo que es la capa de proceso por encima de S3, basada en Presto, Hive, Peak y Spark. La capa de virtualización dispone de conectores para todo este tipo de soluciones, así como la información que se encuentra en repositorios de bases de datos, incluidos también fuentes NoSQL, y proporcionar una visión unificada de datos a los consumidores. Esta sería la arquitectura de la solución. Desde un punto de vista de alto nivel, lo podéis ver en la siguiente diapositiva, con la tecnología de virtualización sirviendo datos a los consumidores desde repositorios intermedios basados en las tecnologías que mencionaba anteriormente. Bien, ¿qué uso hace Guardian Life Insurance de la virtualización en la actualidad? Ha construido un marketplace de datos muy innovador en base a los informes que se construyen y se sirven, los servicios de datos que se sirven desde la capa de virtualización. Esto es una captura de pantalla de lo que es el Enterprise Data Marketplace, que básicamente es parecido a Amazon. Yo visito una web en la cual veo todos los informes categorizados por categorías de negocio, puedo buscar, puedo incluso comprar estos informes, etcétera. Provisión de datos desde el lago y de otras fuentes, habilitación del self-service para herramientas de reporte, en concreto para Tableau, y también para herramientas de preparación de datos como Alteryx, generación de informes bajo demanda y una cosa muy importante, habilitar lo que es datos como servicio. El concepto ha cambiado un poco la cultura de la organización. Ya no es, oye, dame los datos como un proyecto, sino que dame los datos como un servicio. Y construir una capa de abstracción sin afectar a los usuarios de negocio. Finalmente, los beneficios que han conseguido los resumo en esta slide. No los he querido traducir porque es su propia slide que utilizaron en un evento nuestro recientemente. Una solución muy efectiva en coste, una integración muy rápida, a un coste mínimo frente al enfoque tradicional de Data Warehouse físico y lo que es la gestión de la información con ETLs. La inmediatez, una parte fundamental. La capacidad de responder muy rápido ante cambios de requisitos para evolucionar ágilmente, entregar los datos de forma segura, con mucho rendimiento gracias al optimizador de consultas, información entregada de forma amigable a los usuarios, datos curados que cualquier usuario de negocio con una herramienta de self-service puede consumir, y finalmente la facilidad de uso, ya que los usuarios no necesitan conocimientos ni skills, digamos, de herramientas de programación. Bien, pues con esto he finalizado la presentación y voy a dar paso ya al turno de preguntas. Gracias, Anastasio y Jaume, por vuestra presentación. Tenemos unas cuantas preguntas, no queda mucho tiempo, así que vamos a responder algunas de ellas. Una de las que veo aquí, quizás vaya dirigida a ti, Anastasio, es preguntan si la virtualización de datos reemplaza a un data warehouse. Bien, gracias. Bien, la virtualización de datos complementa al Data Warehouse y, en palabras de Gartner, aumenta las capacidades del Data Warehouse. No se trata realmente de construir un Data Warehouse, digamos, virtual, es decir, directamente sobre los sistemas operacionales construir la solución de Data Warehouse virtual, sino que vamos a digamos, disponer de una capa de precarga de datos basada en ETL, o incluso también, como habéis visto en los casos que os he mostrado anteriormente, basado en la propia tecnología de virtualización. Y una vez que esos datos se encuentran en repositorios intermedios, yo desde ahí voy a construir una capa semántica unificada que va a nutrir de datos a las aplicaciones de negocio. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es si en la capa canónica que habéis nombrado, si se basa en algún estándar, Accord o AGIS.
Bien, es una muy buena pregunta. La capa canónica se basa en metadatos que digamos, el usuario, el arquitecto puede construir bottom-up, pero también la tecnología de virtualización de nodo en particular, pues dispone de la posibilidad de poder importar modelos modelos externos, ¿no? Que hayas implementado con herramientas de modelado externo, tipo IARQueen, etcétera. Y una situación muy habitual es importar modelos de la industria tipo Accor o AGIS, o también en el ámbito de telco, o en el ámbito también de lo que es oil and gas. Hay muchos modelos industriales que nuestros clientes están utilizando, y la idea es, nosotros importamos estos modelos que normalmente están definidos en XML, los importamos como vistas e interfaz, es decir, todas estas entidades se van a importar de nodo como vistas e interfaz, son vistas conformes a definición en el propio modelo, pero que no disponen de implementación. Luego el arquitecto se encarga con diseño bottom-up de proporcionar una implementación a las mismas. Pero es una situación muy común lo que es integrar estos modelos de aplicaciones industriales. Muy bien, muchas gracias. Jaume, tenemos una pregunta aquí que nos dicen si con Denodo se puede consultar información únicamente o se puede escribir y modificar datos en las fuentes. Son posibles ambas opciones. De hecho, la principal es la de consulta, pero también es posible escribir en las fuentes de origen de la información. Esta posibilidad de escribir, por ejemplo, es muy útil cuando defines un MDM, identificas un golden source de la información y aplicas reglas de calidad de datos a la corrección de aquellas fuentes que no tengan el dato correcto con respecto al golden source. Se puede aplicar directamente con la tool, modificando y sustituyendo el dato erróneo en las fuentes que no coinciden con el golden source. Sí, se puede y es útil en varios de los casos de uso que hemos presentado. Muy bien. Otra pregunta para ti, Jaume, es si se dispone de opción de trazabilidad de datos y de linaje de datos, es decir, conocer el origen, la transformación que ha sufrido un dato que es consumido a través de la plataforma de virtualización de datos. Sí, a través del Data Catalog es perfectamente posible identificar el dato que estás consultando a través de uno de los consumidores de información, de dónde viene y en qué transformaciones ha sido o qué transformaciones ha sufrido. Esta información es particularmente interesante, por ejemplo, un caso que recuerdo ahora de un reporting regulatorio basado de una entidad financiera que está basado en múltiples data warehouses desarrollados históricamente, no muy ordenados, con capas de transformación no muy bien documentadas, que tienen serios problemas cuando el regulador les pregunta sobre un dato que les han proporcionado, el identificar de dónde venía, dónde lo han transformado y por qué han presentado ese valor al regulador. Con la virtualización de datos o con Denodo sería posible, a través de la propia herramienta, responder a esta pregunta: ¿de dónde viene y en qué transformaciones ha intervenido? Anastasio, otra pregunta que hay aquí es ¿cómo es el rendimiento cuando introducimos una capa de virtualización de datos? Porque a priori parecería que todo va a ir mucho más lento. Sí, esto es una pregunta muy típica. Bien, en primer lugar, tenemos benchmark que podemos compartir con vosotros que demuestran, porque hemos hecho, digamos, medidas específicas, cuánto es el overhead, en primer lugar, que esta capa de virtualización impone sobre lo que es un acceso directo a la fuente. Y la verdad es que el incremento de tiempo es mínimo y diríamos que despreciable en la mayor parte de los casos. No suele ser más de un 1%, un 2% de overhead. Y lo que respecta al rendimiento, esto es lo que es el acceso directo a unas fuentes versus hacer a través de la capa de virtualización. Y en general el rendimiento es muy bueno porque lo que hace el motor de virtualización es tratar de delegar el proceso a las fuentes, ¿vale? Con lo cual la capa de virtualización va a tratar, si haces las cosas bien, si el plan de ejecución es óptimo, de que sean las fuentes de información quienes trabajen y esta capa de virtualización haga un proceso lo más ligero posible. En la última versión hemos añadido máxima escalabilidad gracias a la posibilidad de integrar un motor MPP de proceso masivo paralelo basado en tecnologías tipo Spark, Presto, Hive o Impala, que nos va a permitir conseguir máxima escalabilidad incluso
cuando lo que es en la capa de virtualización propiamente dicha, en memoria, tenemos que realizar un proceso de datos muy grande. Muy bien. Y otra pregunta que tenemos, quizás la podéis contestar los dos o dar vuestra opinión, es ¿cómo se utiliza la virtualización de datos en proyectos de Big Data? Bien, bueno, pues uno de los distintos casos de uso, un caso de uso muy importante es la idea de utilizar la virtualización como un acelerador del proyecto de Big Data. Un poco la idea en este caso consiste en que la virtualización se va a utilizar para facilitar todo lo que es el trabajo previo que un data scientist tiene que hacer para lo que es localizar las fuentes, integrar las fuentes, limpiarlas, transformarlas, combinarlas, enriquecerlas, digamos, dejar también los datasets tal y como un algoritmo de Machine Learning los requiere, porque a veces hay que hacer transformaciones específicas, cálculos para adecuarlos a las necesidades específicas, a los requisitos específicos de cada algoritmo, y esos datasets se van a publicar a través de la capa de virtualización y el Data Scientist, pues con librerías tipo Python o MLlib, va a poder consultar la capa de virtualización y consumir esos datasets y alimentar lo que es el algoritmo de Machine Learning. La ventaja de hacerlo con la capa de virtualización es que todo está trazado, de modo que cualquier cambio es muy fácil de aplicar. El usuario puede visitar el modelo, cambiar una regla de transformación que se ha hecho en un punto, porque todo se puede visitar gráficamente, a diferencia de hacerlo con programación, que es muy difícil si hay un equipo de programadores, pues por ejemplo, se va una persona, pues muy difícil que el resto del equipo mantenga una integración que haya hecho otro compañero, ¿no? Con la virtualización todo está trazado, se puede visitar, con lo cual es mucho más ágil realizar cambios, etcétera. Eso sería un primer caso y bueno, otros, lo que es el Data Warehouse Offloading sería otro caso y finalmente servir una capa de datos que, digamos, unifique el acceso tanto al lago de datos como a otros repositorios como habéis visto a lo largo de la sesión, ¿no? Jaume, ¿algo que añadir por vuestra experiencia? Sí, no, en principio, por ejemplo, el caso más reciente en el que hemos estado trabajando se correspondería un poco con ese escenario que ha pintado muy al principio de la presentación Anastasio, de que las organizaciones vuelven a estar en una fase de expansión de las fuentes de datos que tienen. Muchas organizaciones empiezan a tener ya más de una instalación de Big Data para distintas purposes o para distintos propósitos, y realmente el tener que volver a agregar estas informaciones que ahora ya están en distintos repositorios pero que son Big Data, pues también la explotación conjunta de ellas a través de la virtualización de datos también es un acelerador. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Muchas gracias a los dos, a Anastasio y Jaume, por vuestra participación. Y bueno, pues para toda la audiencia decirles simplemente que gracias por participar, que esperamos que el webinar les haya parecido interesante. Si quieren más información pueden ponerse en contacto con nosotros en events@denodo.com o visitar la pestaña de archivos adjuntos donde encontrarán más recursos relacionados. Si lo desean pueden hacer también un test drive de la tecnología de virtualización de datos a través de Amazon o Azure para ver las posibilidades de la misma en primera persona. Para ello simplemente pueden acceder a través del link que pueden ver aquí. Nada más, que tengan un buen día y muchas gracias a todos. Un saludo.